Buenos días, buenas tardes. Entramos a la clase de teletrabajo, grupo 662, clase 3, de hoy, martes 30 de enero. No voy a poder asistir presencialmente y tampoco el jueves, pero ya el jueves les mandaré la clase 4 también grabada. Y el martes 6, pues ya nos vemos en el plantel. Seguimos con el álbum de la política de Aristóteles con el punto 13, que le vamos a llamar los tres elementos del Estado. Vamos a ir adelantando lo que es lo que va en el álbum. Aparte del recorte, esta parte que está así como con moradito. Si se alcanza a ver que es como morado. Tres elementos del Estado. Son tres elementos necesarios para la existencia del Estado, y si no se tiene uno de los tres, no existe el Estado. Si tienes nada más dos elementos, no existe el Estado. Se tiene que contar con los tres elementos para que se pueda decir que un Estado existe, que hay Estado. Población, territorio y gobierno. Y gobierno o constitución, en este caso. Todo va a derivar aquí en dar respuesta a la cuestión, si ustedes se acuerdan, en los primeros renglones del libro 3 se decía que es un acto público, ¿es un acto de la polis o es un acto de la politeia? ¿Es un acto del Estado o es un acto de una politeia determinada? Por decir, ¿es un acto de la oligarquía o es un acto de la democracia? Va a decir Aristóteles que de los tres elementos, el que es determinante, el elemento que le da existencia y condición esencial al Estado, es la Constitución o gobierno. Si cambia la Constitución, el Estado ya no es el mismo Estado. Aunque cambien o no cambien la población y el territorio. Pero vamos a cambiarlo un poquito aquí de redacción. Vamos a ponerle aquí, si cambian tiene sus ventajas y desventajas las clases en teletrabajo para mí, pues porque el cursor me está fallando. Aquí cambiamos de indicativo a subjuntivo o al revés, ya no me acuerdo bien de la gramática. Si cambien que es subjuntivo y cambian es indicativo, ya no me acuerdo bien cuál de las dos. Si cambian o no cambian la población y el territorio, eso no va a determinar si el Estado es el mismo o ya es otro Estado. Eso, si cambia la población, eso no nos va a determinar, puede que sí, puede que no. El territorio también, si cambia, no nos va a determinar, sino que es el gobierno. Porque vamos a añadir en el apunte, pero con letra morada, ¿qué iba a poner? ¿Qué iba a poner? No va a determinar si el Estado es el mismo o ya es otro Estado. Ah, sí. La
población y el territorio son elementos que se pueden dividir o separar. Yo puedo tomar a la población y una parte la separo de la otra. El territorio también se puede dividir o separar. Situación que no se da con la Constitución, es decir, la Constitución sí no se puede dividir o separar. Yo creo que aquí convendría ponerle un subrayado. Esto es lo que va en el álbum. Ahora, ¿qué va en el apunte? Ya para no poner en el apunte lo mismo que va en el álbum, sino cosas diferentes, pues vamos a comentar lo que dice en este punto sobre los elementos del Estado. Antes de que se me olvide, me parece que en la clase que también fue en teletrabajo, la anterior, no pusimos este recorte. En el último punto que vimos, el de cargos, ¿no? Hicimos un recorte, pero son dos recortes, el anterior y este. Cargo también se traduce, o tal vez en griego también hay otra palabra, pero es lo mismo, son sinónimos, cargo y magistratura. También a veces se utiliza el término oficio e incluso el término honores. Hay una parte, sobre todo más en el libro 5, donde los cargos se denominan más bien como los honores. O sea, desempeñar un cargo es un honor. Los honores. ¿Qué quieren ciertos hombres? Honores. ¿Qué quisiera honores? Cargos. Cargo, magistratura, oficio, honores son los cuatro términos y los cuatro son correctos. En griego no sé cómo se denominen, pero en castellano son los cuatro, pero para efectos del álbum solamente vamos a utilizar el término cargo. Así que donde veamos que dice la traducción magistratura, oficio, honores, lo vamos a leer como cargo. Entonces dice, el título de cargo debe aplicarse de modo principal a aquellos cargos a quienes se ha asignado las funciones deliberativas y las funciones judiciales, ya que se delibera acerca de ciertas cuestiones. Y obrar como jueces es pues, la función judicial. Y de emitir órdenes, ya que las funciones de gobierno, tanto deliberativas como judiciales, es emitir órdenes, dar órdenes. Esto ya lo pusimos, ¿no? Dar órdenes, que es dirigir, que es tener el mando, y del mando su correlativo, la obediencia. Es decir, un sujeto da órdenes y otro sujeto las recibe, las cumple, las obedece. Y dar esto, ¿no? Ya que el dar órdenes es lo más característico de la autoridad. Nada más añadir en la parte del álbum, en este punto 12, esta frase final, ¿no? Dar órdenes es lo más característico de la autoridad. ¿Qué representa la autoridad? Pues es el que tiene la capacidad, la función de ordenar, de dar órdenes. Autoridad, que me parece que en griego autoridad es arquía o archía, una de las dos. Bueno, ya esto nos faltó en la clase anterior, punto 2, este recorte, y he explicado también. Ahora vamos a hablar, ¿no? Porque como decíamos, ¿no? La cuestión es el
¿Un acto público es un acto del Estado o es un acto de la Constitución? ¿Es un acto de la polis o es un acto de la politeia? Va a concluir que es un acto de la politeia, de la Constitución, un acto público. Y aquí va a decir, oh, bueno, repite otros conceptos que ya no corresponden a este, ¿no? Por ejemplo, aquí que le puse con una línea roja, ¿no? Eh, mm, Ciudadano se define por una determinada función de gobierno. Ciudadano es el que participa de uno u otro oficio, es decir, de una u otra de las funciones, deliberativas o judiciales. Y luego vamos a decir, eh, algunas formas de gobierno descansan sobre la fuerza. Son distintas formas de gobierno. Unas descansan sobre la fuerza, son desviaciones, son chuecas y no aspiran al bien de la comunidad, que son las constituciones justas, las que van al bien de la comunidad, rectas. Ahora lo que decíamos, que es un acto público, es un acto del Estado o es un acto de la Constitución. Si la Constitución es una oligarquía, es un acto de la oligarquía. Si la Constitución es una democracia, es un acto de la democracia, pues va a decir, sí, el acto público es un acto de la oligarquía o de la democracia, no es un acto del Estado. Y aquí es cuando lo que dice el recorte, ¿no? ¿Cómo vamos a dar respuesta a esta cuestión de qué es un acto público? Pues viendo los tres elementos, ¿no? Aquí en el recorte vamos a borrar porque estas sí están unas fallotas de traducción, ¿no? En vez de poner territorio, pone lugar, en vez de poner población, pone gente. Y así lo van a rayar ustedes. Y lo que decíamos, el territorio y la población son elementos que se pueden dividir o separar. Y aquí da varios ejemplos para ilustrar esto de la población y el territorio. Como que lo quiere ilustrar. Miren cómo ustedes, cómo lo que hace Aristóteles es querer demostrar que la población puede cambiar o no cambiar, el territorio también puede cambiar, pero eso no determina el Estado. Solamente si cambia la Constitución, se va a decir si el Estado es el mismo o ya no es el mismo. Cambie, según si cambia o no cambia el Estado. Aquí da varios relatos, con relatos, reseñas o algunas analogías. Nos dice, por ejemplo, para hablar del territorio y la población, cuando fue tomada Babilonia, cayó Babilonia en manos de sus enemigos. Se dice que cuando Babilonia fue tomada, una gran parte de la ciudad, esto está por acá, lo de Babilonia, una gran parte del estado no se enteró de que su estado había caído hasta 3 días más tarde. Es decir, la población que estaba en una parte alejada del territorio no se enteró que ya había caído. ¿Qué quiere decir que había caído? Pues que su gobierno había sido derrocado. Ahí está el ejemplo de cómo la población y el territorio se pueden dividir, ¿verdad? Y el Estado es el mismo. O no se dividen y el Estado ya no es el mismo, pero sí cambió la constitución, como en este caso, porque Babilonia fue tomada. También hace otra alegoría con un río. Aquí está en esta parte del río, ¿no? Hemos de decir que un Estado en que la misma población habita un mismo territorio es el mismo Estado mientras la población es de la misma raza, a pesar del hecho de que durante todo el tiempo estén muriendo unos y estén haciendo otros. La analogía con un río. ¿Ustedes saben se dice en geografía, cuáles son los afluentes? Hay un río, el río tiene su cauce, ¿no? A veces da curvas, a veces se va recta, a veces baja, hace cataratas. Esa es su constitución, esa es su configuración, esa es su estructura. Pero en una parte de su territorio, de una parte a otra ya tuvo efluentes y efluentes. ¿Qué son los efluentes? Efluentes son las corrientes de agua que salen del río.
salen en forma de arroyos o riachuelos. ¿Cuáles son los afluentes? Pues las mismas corrientes que entran. Entonces, de un punto a otro, ya hubo corrientes unas que entraron y otras que salieron. Ya las aguas ya no son las mismas. Es como la población. Los afluentes, los que entraron, son los que nacieron. Los efluentes, las corrientes de agua que salieron, son los que murieron. De un punto a otro, la población ya no es la misma, porque ya unos nacieron y otros murieron. Ya no es la misma población. Es el mismo río, sí, es el mismo río, porque sigue siendo su mismo cauce. ¿No? Es una forma muy lírica de ilustrarlo. También hace una alegoría con el coro, porque aquí va a decir, no, bueno, aquí nos va a repetir el concepto de Estado. El Estado es la asociación de unos ciudadanos en un gobierno, ¿no? Es el orden, ¿no? Con un orden, con una constitución. Cuando la forma de gobierno se ha alterado y es distinta para seguirse de ese que el Estado ya no es el mismo Estado. Entonces, de los tres elementos, como dijimos, es la constitución lo que va a determinar el Estado. De la misma manera que decimos que un coro, así como da el ejemplo de Babilonia y da la alegoría del coro, también da da la alegoría del río, también da la alegoría del coro. Aquí tenemos un coro, son 20 personas del coro. Hoy van a representar una función, una tragedia. Mañana van a representar otra función esas mismas 20 personas, pero va a ser una comedia. ¿Es el mismo coro o ya no es el mismo coro? No, ya no es el mismo coro. Es la misma población, pero su estructura ya es distinta. Aquí tiene una constitución o una estructura de comedia y aquí tiene una estructura o constitución de tragedia. Ya no es lo mismo. Son las mismas personas, pero ya no es el mismo estado, ya no es el mismo coro. Es una forma también de decir, de remarcar por qué de los tres elementos es la constitución lo que va a determinar el estado. Entonces aquí son dos recortes. Cuando la forma de gobierno se ha alterado y es distinta, para seguirse de eso, que el Estado ya no es el mismo Estado. Toda esta parte que estoy poniendo con rojo, es más, lo voy a remarcar también para que vean, también con verde. No, no se cambió. No con azul. No con café. No con morado. No se ve muy bien el morado, pero esta parte sí se recorta y sí se pega junto con la otra que está, me parece, acá. Estos son dos recortes en este punto 13, lo que decíamos ya en el apunte. Hemos de hablar de la identidad de un Estado consigo mismo, principalmente atendiendo a su constitución. Y es posible que sea denominado por la misma o por distinta designación en ambos casos, cuando los habitantes siguen siendo los mismos y cuando son personas enteramente distintas. ¿No? Cambie o no cambie la población, eso no va a determinar si el Estado es el mismo, sino su constitución. Ahora vamos a pasar a al punto 14, el buen nombre del buen ciudadano. Para esto hay que mencionar que hay dos éticas. No sé si los nombres sean correctos, pero para efectos de este álbum le vamos a llamar a la cuestión del buen hombre, el mal hombre, una ética universal. A la cuestión del buen ciudadano, mal ciudadano, una ética política. Los parámetros, los criterios de la ética universal
son distintos a los parámetros y criterios de la ética política. El buen hombre está marcado por la virtud y el mal hombre por los vicios. La ética universal está explicada en la ética nicomaquea de Aristóteles. Se dice de vicios no solamente lo que ahora conocemos como vicios, ¿no? Beber alcohol y emborracharse o ponerse bien drogo con marihuana o cualquier otra sustancia tóxica, ¿no? No, eso no es vicio. Bueno, sí es vicio, pero no queda ahí. El vicio es el extremo de la virtud, por defecto o por exceso. Vamos a poner un ejemplo. Cuando estamos ante un peligro, hay un riesgo, una amenaza, surge el miedo, puede surgir el miedo. ¿Qué acción tenemos ante ello? Si es por virtud, se le llama valor. El vicio, por defecto, es cobardía. El vicio por exceso es temeridad, ¿no? Es decir, lanzarse a enfrentar al peligro sí, de forma irracional, aventural. Otro ejemplo. A esto se le llama el justo medio aristotélico. Con nuestros ingresos, con lo que tenemos de dinero y nuestras fuentes de recursos y de ingresos, ¿qué hacemos? La virtud es la liberalidad. Liberal. Aquí la palabra liberal tiene un significado, viene de liberalidad. La virtud de la liberalidad, que es aquel que gasta bien, correctamente, en el momento adecuado, en la cantidad o monto correcto y con quienes lo ameriten. Eso es liberalidad. Ya después el término liberal se utiliza para liberalismo, pero es otra cosa. Bueno, la virtud es la liberalidad. Los vicios, el extremo es el codo, el tacaño. Y por exceso es el derrochador. Esa es la ética universal. Y la virtud y sus vicios. Ahora, la ética política, ¿qué quiere decir? El buen ciudadano es aquel que quiere la seguridad de su constitución, que quiere que se salvaguarde y que no sea derrocada. El mal ciudadano es el que quiere que se derroque la constitución, que cambie la constitución, conservar o cambiar. No, buen ciudadano queremos que se conserve. No sé, como les digo, si sea correcto. Y la cuestión que va a plantear si es lo mismo el buen ciudadano que el buen hombre. Va a concluir que en algunas constituciones el buen hombre y el buen ciudadano son la misma persona. Estamos hablando de las constituciones justas, rectas. Mientras que en las otras constituciones, las constituciones injustas, el buen hombre es distinto del buen ciudadano. Esto es, que el buen ciudadano llega a ser un mal hombre. No necesariamente. El buen ciudadano también puede ser buen hombre. Si ser buen hombre, el buen ciudadano es buen hombre, si ser buen hombre ayuda a conservar su constitución. Pero dispuesto a ser un mal hombre, a hacer cosas malas, con tal de darle seguridad a la constitución. El buen ciudadano llega a ser, vamos a ponerlo más bien, llega a ser un mal hombre. Bueno, esto que está como de moradito que apenas se ve es lo que va en el álbum. Y en el apunte vamos a comentar esto que hemos dicho aquí, pero para esto vamos a leer. Hace aquí también otra alegoría con una embarcación. Dice, un ciudadano
es una especie de socio en una comunidad, como lo es un marinero en su embarcación. El Estado es la embarcación, el marinero es el ciudadano. Los marineros cumplen distintas funciones: remero, timonel, vigía, grumete, capitán, etc. Pero cada quien en su función. ¿Qué quieren? Pues que el barco llegue a puerto seguro. Sería cualquier marinero un mal ciudadano si quiere que el barco no llegue a puerto seguro, que zozobre, que naufrague. Así también en el Estado. Todos los ciudadanos buscan la seguridad, la conservación de su constitución. Como dice aquí, deberá ser semejante con los ciudadanos, aunque sean distintos. Su principal causa, nos dice al final del párrafo, su causa es la seguridad de su comunidad. Entonces, la bondad de un ciudadano debe necesariamente decir relación a la constitución del Estado. Por eso va a decir, y esto también se recorta, no lo teníamos originalmente, pero se recorta, son dos recortes. Resulta posible ser un buen ciudadano sin poseer la bondad que constituye al hombre bueno. O sea, ser un hombre malo. Hacer cosas malas para el bien que es la seguridad de la Constitución. Aquí es distinto ser buen ciudadano que buen hombre. La bondad de un buen ciudadano, dice en otra parte, la bondad de un buen ciudadano y la bondad de un hombre bueno no son idénticas. Bueno, es lo mismo que había ya dicho arriba. Y así como ese primer recorte, me parece que hay otro segundo recorte por aquí. Sí, aquí. En una forma de Estado, el hombre bueno y el buen ciudadano son lo mismo, coinciden. Mientras que en otra forma de gobierno, de Estado, son distintos. Y aún en el primer caso no es lo mismo en todos los ciudadanos, sino solamente en el hombre de Estado. Queda otra definición de ciudadano, mire. Ciudadano es el hombre que participa en los honores del Estado. Pero bueno, volvamos al apunte. Esta cuestión es de gran interés en la ciencia política. Esta cuestión de el buen ciudadano y el buen hombre. Este punto 14 es muy importante y lo vamos a tener que recordar cuando veamos el Príncipe de Maquiavelo, porque Aristóteles pues fue maquiaveliano, más bien al revés, ¿no? Aristóteles es la base de Maquiavelo, es decir, Maquiavelo fue un pequeño Aristóteles, pero no porque no sea importante, porque sea una pequeñez, no, es un pequeño Aristóteles porque solamente toma unos fragmentos de la política de Aristóteles. Y así como se habla, ay, es maquiavélico, pues ya lo había dicho Aristóteles. O sea que Aristóteles fue maquiavélico. Porque también dice Aristóteles que en las formas de gobierno injustas hay que hacer cosas malas, como matar. Aquí surge una cuestión. Si no lo mato, me derroca. ¿Qué haríamos ante esto? O si lo invertimos. Si lo mato, no me derroca.
Es decir, el matar o no matar corresponde al buen hombre o mal hombre. Y que se logre, que se derroque o no se derroque la Constitución, corresponde al buen ciudadano. Por eso en algunas constituciones se llega al asesinato político. El asesinato político es el más grave de todos los medios de conservación. El que es buen ciudadano es al extremo al que pueda llegar. A veces no queda de otra más que matar, quitarle la vida a otro hombre. Porque si no lo mato, me derroca. Si lo mato, no me derroca. Entonces ustedes van a poner en su apunte esta cuestión y responder. ¿Qué harían? ¿Lo mato o no lo mato? Den respuesta. ¿Lo mato o no lo mato? Claro que para la ética universal no lo mato, no tengo que matar. Pero en la ética política, lo que quiero es que no derroquen. Mi constitución es darle seguridad y si tengo que matar, tengo que matar. Por lo primero que decimos, si no lo mato, me derroca. Bueno, nada más para poner a consideración, esto lo vamos a ver con Maquiavelo. De Maquiavelo, comentar, bueno, van a poner también lo de la embarcación, me parece muy bonita la alegoría, ¿no? Por eso se dice, muchos que están en la política o en el gobierno, ¿no? Y ustedes saben, surgen muchas rivalidades, competencia, envidias en una institución y están trabajando todos. Y es lo que no, pues estamos en el mismo barco, mi hermano, pues hay que, aunque no nos caigamos mal, aunque quisiéramos destruirnos, pero cada quien tiene que hacer su función bien, porque si no, se viene abajo la embarcación. Comentar de Maquiavelo, nada más, ¿no? Que él retoma esta parte. Yo divido el Príncipe de Maquiavelo y de Maquiavelo, ¿no? Yo nunca he visto que se reconozca que el Príncipe de Maquiavelo en sus dos estructuras, en sus dos partes, yo divido el Príncipe de Maquiavelo en dos partes. Primero hace una clasificación de las monarquías o principados y dice, de acuerdo a cada clase o tipo de monarquía o principado, cuáles son los medios de conservación, lo cual es lo mismo que hace Aristóteles en el libro 5. Y la segunda parte del Príncipe, aunque Maquiavelo no las haya dividido así, es hablar de esta cuestión del buen hombre y del buen ciudadano. Por eso dice Maquiavelo, lo que importa es la conservación. Lo vamos a ver. No quiero comentarlo más, nada más decir, ¿no? que de Maquiavelo se dice, ¿no? A veces lo ideal es que el príncipe practique las buenas cualidades. Pero si practicar las buenas cualidades le lleva a que caiga su cargo, por querer ser bueno, se va a arruinar. Entonces dice, si hay que hacer cosas malas, pues hay que hacerlas. Todo lo que sea necesario para la conservación de la Constitución. Claro que si es posible ser bueno, pues qué bueno, mejor. Pero dispuesto a ser malo, un mal hombre, en el momento que se requiere. Entonces van a comentar todo esto que digo de Maquiavelo y hacen también un comentario en el apunte sobre lo de la embarcación. Y así queda. Entonces, pues se los mando y estamos en contacto. El jueves tampoco no va a haber clase, también va a ser entre teletrabajo. Chao.